Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Va llena, vacía. ¿Sí? Estamos viviendo en nuestro país un tiempo otra vez de gran decepción. Vieron que en Argentina, no importa de qué temas hablemos, siempre estamos enfrentados en dos bandos, ¿no? Pero estamos viviendo un tiempo de gran decepción, ¿no? Sin hacer ninguna lectura de política partidaria, solo quiero describir este tiempo con la palabra decepción. De un lado, muchos se sienten decepcionados ante las acusaciones de corrupción en torno al gobierno actual. Del otro lado, se sienten decepcionados ante la sola posibilidad de que quienes nos gobernaron antes vuelvan al poder. De un lado o del otro, como sea, la decepción es grande. Como nos dijo recién el pastor Daniel, para nosotros los cristianos, estas situaciones no nos deberían sorprender, ¿no? Porque, como citó Daniel, la palabra nos es explícita en esto cuando dice Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero también la palabra de Dios nos enseña que en el reino de Dios las crisis son oportunidades. Y la crisis de decepción en las personas abre sus corazones para buscar a Dios, para buscar al que nunca nos decepciona, para buscar al que nunca nos falla. Así que personas de tu familia, personas de tu trabajo, personas de tus amistades, tus vecinos, que en otro tiempo esas personas tal vez estaban un poco cerradas al Evangelio, quiero decirte que estamos entrando en una temporada donde habrá una apertura de sus corazones al mensaje de Jesucristo. Esto siempre fue así, ¿sí? Solo a modo de ilustración, la crisis sufrida en 1982 ante la derrota en la Guerra de las Malvinas produjo una apertura en el mundo espiritual para que se produzca aquí en Argentina un gran avivamiento. En ese momento, en Argentina, los evangélicos éramos un poquito más del 1% de toda la población de Argentina. Y en cuestión de prácticamente una década, sí, con el surgimiento de Carlos Anacondia y sus grandes campañas, los evangélicos pasamos del 1% al 10% en una década, 10% del país. La crisis de decepción sufrida a finales del 2001 también produjo otra apertura en el mundo espiritual y sobre todo en los corazones de las personas, y vino otra ola de gran crecimiento del Evangelio. La gente decepcionada por sus líderes depusieron sus actitudes de soberbia, de autosuficiencia, y empezaron a reconocer que hay un Dios y a buscarlo a Él como el único que no decepciona. Y eso se vio reflejado en el último censo nacional 2022. Dice que los evangélicos en Argentina éramos en 2022 un poco más del 15%. Y todavía más estimulante la estadística, que todos los evangélicos, poquito más del 15%, pero dentro de ese grupo los jóvenes representaban
22%, es decir, había más crecimiento entre la gente joven que entre la gente mayor, lo cual es un gran estímulo para todos nosotros, ¿verdad? Y para lo que viene. Pero ya, eso fue en el censo 2022, pero ya hoy, aunque no hay un censo oficial, desde el CONICET, desde los estudiosos de sociología de la religión, nos están diciendo que probablemente en Argentina los evangélicos ya representan hoy el 22%, de los cuales un poco más del 25% son jóvenes, ¿sí? Así que cada vez que hay una crisis y una crisis de decepción, ¿sí? El evangelio empieza a correr y la gente que antes estaba cerrada dice, bueno, voy a probar. Y cuando prueban, obviamente nunca más quieren dejar a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es el único que no nos decepciona y el que da respuestas integrales para nuestra vida. Y esta nueva crisis de decepción, que por supuesto nos duele a todos y que no quisiéramos que ocurra, junto con el dolor porque queremos lo mejor para nuestro país, para nuestra nación, abre otra vez los cielos, el mundo espiritual y sobre todo los corazones a algo maravilloso. Y es que muchos de tus familiares, muchos de tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, van a conocer a Cristo en las próximas semanas como la única respuesta, como su Salvador y su Señor. Y hace unas semanas atrás, en el último retiro de pastores de Argentina, Oramos por Vos, se produjo algo histórico, que también es otro elemento que siempre está antes de los avivamientos, y es el poder de la unidad. Porque en ese retiro, cientos de iglesias que estaban representadas por sus pastores, nos comprometimos a una evangelización unida, con un objetivo, que en las próximas semanas, que en los próximos meses, como mínimo 500.000 de argentinos conozcan a Jesús. Algunos están trazando tendencias ya porque el grupo de los cientos y cientos de iglesias que se están uniendo a esto, cada vez mayor es el número. Algunos están creyendo que en los próximos días y semanas, en los próximos meses, 2 millones de argentinos van a conocer a Jesús. Y estamos creyéndolo. ¿Cuántos, aún dudando, creen? ¿Cuántos dicen, pastor, ayude mi incredulidad? Y lo maravilloso que los protagonistas de este avivamiento no serán pastores, no serán evangelistas como ocurrió en otro tiempo, sino cada hija de Dios, cada hijo de Dios, a quien Dios usará en su ambiente en una dimensión que nunca antes ha ocurrido. Y nos pusimos de acuerdo de hacerlo con un método muy sencillo que nosotros ya a principios de año como iglesia empezamos a probar, y que en esta mañana yo tengo la tarea, en nombre de todo el equipo pastoral, de lanzar más articuladamente, ¿sí? Y que a partir de hoy constituirá una de las columnas principales de la visión que como iglesia estaremos persiguiendo en los próximos meses, y que es esto que hemos probado de orar, ¿qué más? Escuchar, comer, servir y compartir. Es decir, ganar a 5 amigos, familiares, contactos, relaciones con estas 5 acciones. Primero, orar por ellos. Segundo, no lo hacemos todo esto con un interés proselitista, lo hacemos por amor a la gente. Por lo tanto, el siguiente paso es desarrollar empatía, escuchar qué necesitan, cuáles son los problemas que la gente está atravesando. Tercero, comer significa tener comunión, no amistad.
¿sí? Profundizar las relaciones con esa gente con la que nos rodeamos, con esa gente a la que amamos, ¿sí? Cuarto, servir. Nuestra actitud tiene que ser de mostrar el amor de Dios ayudando a la gente en sus problemáticas, ¿sí? Nosotros no somos omnipotentes, no tenemos en nosotros todas las respuestas, no somos mejores que nadie, pero adentro de nosotros está el Espíritu Santo que sí tiene las respuestas para las personas. Así que vamos a compartir, vamos a orar por los enfermos y veremos los milagros con los enfermos sanados. Vamos a ayudar al necesitado, al pobre, al que está pasando un apretón en su vida, con generosidad. Vamos a servir. Y en quinto lugar, cuando el Señor te muestra una lucecita verde, una endijita de la puerta del corazón abierta, le vamos a compartir que Jesucristo les ama, que Jesús quiere transformar sus vidas. Le vamos a contar nuestro testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que esto va a ser una de nuestras columnas en la visión como iglesia y algo de lo cual vamos a participar todos. Pero es mucho más que un método. Es la manera en que vos y yo podemos canalizar nuestro propósito aquí en la tierra. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Decí conmigo en voz alta, fui creado para alabanza de la gloria de su gracia. Una vez más, me gustó. Fui creado para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa? Que tu vida es lo que Dios quiere usar para que la gente, al experimentar también la gracia, el amor, el favor salvador de Dios, termine alabando a Dios. Así que cuando Dios pensó, ¿de qué manera? ¿Cuál es la metodología que voy a usar para expresarle mi amor a cada criatura, a cada persona? Cuando pensó de qué manera en respuesta al amor mío hacia la gente me va a dar alabanza a mí, a que no sabes en quién pensó en vos. Porque fuiste creado para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra razón de ser de nuestra vida aquí en la tierra. Cuando vos y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, dice la Biblia que entramos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que ahora mi vida le pertenece al Rey, a Jesucristo. Y por lo tanto, ya mi vida no se trata más de mí, sino de Él. Mi vida ahora está orientada a buscar su interés, su propósito. Y el interés de Dios, ¿a que no sabes cuál es? El interés, lo que Dios más ama son las personas. De la misma manera que un día se interesó en vos y te alcanzó con su amor, ahora está interesado en tus familiares, en tus compañeros de trabajo, en tus amigos, en tus vecinos, tus compañeros de estudio, para alcanzarlos con su amor a través del método que Él escogió, que sos vos, que soy yo. Y que también, entonces, esa gente que vos amás, con la que te relacionás cotidianamente, lo reconozcan a Él como el Rey de sus vidas, puedan experimentar el poder, la transformación, la vida con sentido, con propósito, la vida abundante y la seguridad de la vida eterna como vos y yo hoy tenemos. Así que desde que vos y yo entramos al reino de Jesucristo, todo en nuestra vida es el reino. Por eso siempre te digo que la tarea nuestra es desaprender todo lo que aprendimos antes y aprender los principios del reino. ¿Cómo es
ser un hombre, ser una mujer, ser un esposo, una esposa, un trabajador, un empresario, un estudiante. ¿Cómo son los principios del reino para cada uno de nuestros roles, para cada uno de nuestras situaciones en la vida? Porque el reino de Dios es el reino del mundo al revés. En el mundo, para tener, vos tratás de acaparar. En el reino de Dios, ¿qué dice Jesús? Vos querés tener, da primero. Es el mundo al revés. En el reino, Jesús dice, ama a tus enemigos. ¿Qué? Por eso el apóstol Pablo va a decir, el evangelio es locura. Porque tenemos que desaprender todo lo vivido, porque la manera en que hemos aprendido a vivir, a que no sabes, no nos hizo felices. Pero la manera que el Señor tiene para nosotros, para vivir, es la que nos da plenitud. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y lo maravilloso es que cuando nosotros nos ocupamos de que otros entren al reino de Jesús, Dios nos promete que se ocupa de nosotros. Porque Jesús prometió, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Así que todos los hijos e hijas de Dios tenemos una misión, que otros también conozcan a Jesucristo el Rey. Y como te estaba diciendo antes, la gente hoy está más abierta que nunca. Y uno puede comprobar que la gente está más receptiva únicamente cuando primero se acerca a ellas y les comparte del Evangelio a través de este método sencillo de orar, escuchar, comer, servir y compartir, y vemos que la gente recibe. Uno de mis 5 es el profesor con el que cada tanto juego al tenis, cuando estoy en Buenos Aires. Él era durísimo, una roca, ¿no? Muy resistente al Evangelio, pero lamentablemente para él está pasando por un tiempo muy duro en su vida, de decepción en su vida. Así que ya pude hacer que hiciera la oración de fe. Este hombre que antes me ponía siempre, cuando yo quería de alguna manera ver si podía llegar a su corazón, me ponía siempre resistencia, ya hizo la oración de fe. La semana pasada le mandé un audio con una canción, yo estaba afuera, así que le mandé una canción para que cuando entrara a su casa, llenara su casa de una alabanza a Dios y esa canción lo acompañara en el momento difícil que está atravesando. La próxima semana, cuando regrese del viaje, le voy a regalar un libro. Y sigo orando para que un día él también se congregue y complete entonces el círculo de salvación para su vida. Mi tenis no está progresando. Porque la hora semanal, cuando estoy acá en Buenos Aires, que puedo tomar, literalmente 1/3 de la hora se la pasa haciéndome preguntas, pidiéndome consejo, que ore por él. Y a veces yo en mi carne le digo, Señor, vengo a jugar al tenis 1 hora, no vengo a conversar. Y el Señor me recuerda, Carlitos, no se trata de vos, no se trata de vos, se trata de mí. Yo soy tu rey y para eso estás aquí en la tierra. Claro, porque nuestra carne rápidamente se olvida de esto y se resiste a cumplir con la misión.
Señor, yo ya tengo bastante cosas con lo mío como para estar pendiente de la gente. Nos centramos en nosotros y no cumplimos con nuestra misión de ser instrumentos de bendición para la gente y especialmente para la gente cuando está atravesando necesidades. En lugar de buscar primeramente el reino de Dios para que Dios se ocupe de darnos todas las demás cosas, buscamos primeramente todas las demás cosas y el resultado es que vivimos afanados, estresados, sin plenitud y sin cumplir nuestro propósito en esta tierra. Y vos y yo que estamos aquí en este mundo para ser la respuesta a los problemas de las personas, vos y yo que estamos en esta tierra para ser un problema para el diablo, por no cumplir nuestro propósito terminamos centrados en nuestros propios problemas y Satanás disfruta de meternos cada vez más en problemas para que sigamos sin cumplir nuestro propósito. Y cuando vamos a la Biblia encontramos un libro entero de la Biblia que nos habla de esto. Es el libro de Jonás, ¿sí? A ver, nadie se avergüence si no lo leyó nunca, pero ¿cuántos leyeron alguna vez el libro de Jonás? A ver, levántenme la mano. Muy bien. Los que no lo leyeron hoy esta semana lo vas a leer, ¿sí? Pero hoy vas a tener un anticipo. Jonás es un profeta, es un hombre de Dios que no quiere cumplir con su asignación en la tierra. Dios lo llama para que vaya y le predique en la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, que le predique a los asirios. Y Jonás decide hacer todo lo contrario a lo que Dios le ordena. Y entonces comienza a sufrir todo tipo de problemas, se lo traga un gran pez, ¿sí? Cuando yo era chico y me enseñaban sobre el libro de Jonás, y yo decía, la ballena, me decían, nunca en la Biblia dice que era una ballena, dice que era un gran pez. A los efectos de la enseñanza en esta mañana te voy a decir que era una ballena. Porque dice un gran pez, es cierto, no dice qué pez era, ¿no? Pero podía haber sido perfectamente una ballena, ¿sí? Así que empieza a tener grandes problemas y la ballena simboliza el gran problema en la vida de Jonás a causa de su desobediencia al llamado. Hasta que finalmente Jonás se decide a cumplir su propósito y entonces es liberado de esa ballena. Por eso el título del mensaje es Ballena vacía. No es autoría mía el título, sino del pastor Mango, Ezequiel, que es muy creativo. Pero el título hace referencia a cuando Jonás se arrepiente de su desobediencia y decide ir a predicarle a los habitantes de la ciudad de Nínive, y entonces Dios hace que la ballena que tenía a Jonás en su vientre lo vomite para liberarlo. Y entonces la ballena ahora está vacía. La ballena representa, reitero, los problemas que nos tienen atrapados por no obedecer a Jesús en la misión que nos ha dado. Y cuando Jonás obedece, se produce lo que se va a producir en nosotros. Se produjo en Nínive un avivamiento. Dice la palabra de Dios, la palabra del Señor vino por segunda vez. Decí conmigo, por segunda vez. Vino por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez
La primera desobedeció, pero esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios. Decí conmigo, creyeron a Dios. Dice que Dios le habló a Jonás por segunda vez, porque la primera vez que le habló fue en el capítulo 1. Allí fue cuando Dios le ordena que vaya a predicarle a los ninivitas. Jonás debería haberse sentido honrado porque Dios lo haya elegido a él para un avivamiento, para esa asignación. Dios lo ha escogido, Dios diciéndole a Jonás y a través del libro de Jonás diciéndote a vos y a mí: yo voy a usarte. Yo quiero usarte para que tus seres queridos, la gente con la que te relacionás, conozca a Cristo. Tenés la personalidad que se necesita. Tenés a mi espíritu que hablará a través de vos. Y nosotros, y Jonás, tal vez preguntándonos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y Dios respondiendo: Jonás, preguntás eso porque todavía no sabés quién sos y para qué estás en esta tierra. Vos sos mi escogido, mi escogida para responder a los problemas de las personas a las que te envío, con las que te rodeo, a las que pongo en tu vida. No sé para quién es esto, pero cuando tenés una revelación de tu verdadero propósito, empezás a decirle al enemigo, a Satanás: soy un problema para vos, diablo. Sí, soy un problema para los problemas que no querés que la gente pueda resolver. Soy un problema para los problemas en los que querés mantener a la gente atada. Soy un problema para los problemas que querés usar para dañar, enfermar, desanimar a la gente. Y le estoy hablando a alguien que está harto de no caminar en una revelación completa de quién es en Cristo y de para qué está en esta tierra. Somos un problema para el diablo. Por eso el enemigo, cuando yo dejo de ser un problema para él, se aviva y dice: así que teniendo Carlos problemas, él se olvida de ser quien es. Le voy a seguir dando problemas. Por eso el enemigo me persigue, porque soy un problema. Por eso no me deja en paz, porque soy un problema. Por eso parece que no puedo tener un respiro. Salgo de una y entro en otra, porque soy un problema. Porque él quiere que esté tan consumido con mis propios asuntos que no pueda concentrarme en los problemas que Dios me ha llamado a resolver. Pero ¿sabés cómo darle un ataque de nervios a Satanás? Empezando a resolver problemas para otros cuando todavía yo no tengo resueltos los míos. Esto no nos exime de resolver nuestros problemas, pero sí pone la iniciativa para que Dios añada todas las cosas a aquellos que buscan primeramente su reino. Dios le dice a Jonás: hay un problema en Nínive. Jonás, vos naciste para responder a ese problema. Estoy a punto de presentarte, Jonás, la razón por la cual naciste. Quiero que bajes a Nínive y declares mi mensaje. Y Jonás, siendo el escogido de Dios, siendo un hijo de Dios, siendo un hombre tremendamente espiritual, va en la dirección opuesta a lo que Dios le pide. Mirá cómo dice el texto. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Mirá qué iluso.
descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Tarsis es en ese momento un nombre para una parte de España. Es decir, Dios le dice, anda para el este a Siria, noreste, y él se va para el este a España. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Dice que en su desobediencia, en su intento loco de huir de Dios y de su propósito, de la asignación que Dios tenía para él, Jonás se fue en la dirección contraria y descendió a Jope. Todos digan conmigo, descendió. Descendió. Sí, descendió, porque cada vez que vas en la dirección opuesta a tu asignación, siempre eso te va a llevar a descensos en tu vida. El texto dice que descendió y va a ese puerto de Jope y paga un pasaje, se sube a un barco para España. Así que podría haber ido gratis a Nínive, pero tiene que pagar un pasaje para ir en la dirección equivocada de su vida. Porque cada vez que voy en la dirección opuesta a mi asignación, a la misión que Dios me da, eso siempre es costoso, me cuesta. Lo que más me va a costar es tiempo. Me cuesta tiempo perdido, me va a costar energía, me va a costar concentración, me va a costar alegría. Y lo interesante es que no está huyendo de un problema, está huyendo de un privilegio. Ser usado por Dios, está huyendo de la bendición de cumplir con su asignación en la tierra, está huyendo de poder sentirse pleno, de poder levantarse cada mañana y decir, para esto vivo. Y mientras está en el barco, dice el texto bíblico que el Señor envía un gran viento. Cuando se cuenta la historia de Jonás, lo primero que la gente habla es de la ballena o del gran pez, pero cuando lees la historia, lo primero que Dios envía es un viento. Viento. Envía el viento antes de enviar la ballena, pero Jonás, a causa de su desobediencia, está tan intoxicado en sus emociones que pierde el discernimiento. Su discernimiento está afectado y no discierne que el viento es una advertencia de Dios antes de mandarle la gran ballena. Antes de que venga el gran problema de su vida. E ignora las señales, la advertencia, y empieza el gran lío para la vida de Jonás. Y para ir haciendo la historia corta, viene una tormenta tan grande, los marineros del barco tiran toda la carga que tenía el barco por la borda, es decir, el barco transportaba cosas valiosas de un puerto a otro, pero tienen que perder todo el cargamento por culpa de Jonás. Porque Dios mandó la tormenta por Jonás. Jonás no fue consciente, no tuvo el discernimiento tampoco para entender cómo nuestra falta de voluntad para alinear nuestra vida con el propósito de Dios, con la misión que Dios nos da, afecta también a las personas que nos rodean. Por la simple razón de que tu vida está conectada con esas personas, y si afecta a tu vida, afecta a todo. Si vivís sin plenitud, si vivís con chatura, con amargura, afectás tu ambiente, tu familia, tu lugar de trabajo. Finalmente Jonás le dice a los marineros,
yo soy el problema, échenme por la borda. Y yo me imagino a los marineros, dicen, pero Jonás, ¿vos cómo entraste a este barco? ¿Te trajeron en camilla o entraste caminando? ¿Por qué nos pedís que nosotros te echemos por la borda? ¿Por qué no te tirás vos solito? Porque, ¿sabés? Cuando estoy desobedeciendo mi misión, mi asignación, creo una codependencia insalubre y empiezo a pedir a otras personas, a esperar que otras personas hagan cosas por mí que yo debería estar haciendo. Y como estoy viviendo sin plenitud, porque plenitud es inseparable de propósito, estoy haciendo depender mi plenitud, mi felicidad de mi esposa que no me hace feliz, de mi esposo que no es lo que yo esperaba, de la gente, de mis amigos, y creo codependencias insalubres y empiezo a reclamar de la gente lo que la gente no me puede dar. Y entonces lo tiran a Jonás por la borda, pero el versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice que Dios había preparado un gran pez. Dios había preparado un gran pez. Dios que de antemano prepara a esa ballena para que se lo tragara. Claro, alguno podrá decir, claro, pastor, Dios preparó la ballena porque Dios lo está castigando por desobediente. ¿Seguro? Déjame pensar otra idea. Déjame pensar que la ballena, en lugar de ser el castigo, fue un modo de la gracia de Dios para Jonás. Fue un instrumento de la gracia de Dios para Jonás. Porque justo en el momento en que Jonás cae al agua, en medio del mar, en medio del océano, la ballena ya estaba cerca del barco y imagínate, lo tiran en medio del océano. ¿Cuánto tiempo hubiera sobrevivido Jonás allí en el océano? Y dice que Dios le habló a la ballena. Dios habla el lenguaje de todo. En la historia de Elías, Dios le habló a los cuervos para que lo alimentaran. En la tormenta, Jesús le habló al viento y a las olas. En la ballena que se traga a Jonás, ahora la ballena escucha la voz de Dios. Y entonces la ballena se traga a Jonás y ahora la ballena va llena con Jonás en la pancita. Pero allí Dios manifiesta su gracia. Yo no sé nada de animales, pero sé buscar en Google. Y descubrí que hay ballenas que tienen dientes y todo tipo de ballenas, todas las especies de ballenas, tienen enzimas digestivas poderosísimas con ácidos muy fuertes que descomponen inmediatamente la carne de las presas que las ballenas se comen. Pero resulta que Jonás está en el vientre de la ballena, no desgarrado por los dientes y no descompuesto por las enzimas digestivas. Está adentro de la ballena, pero está entero. Necesito saber si habrá alguien aquí en esta mañana que puede testificar: pastor, el Señor no me libró de algunas cosas que he estado pasando, pero estoy entero. Necesito saber si pasó con tu vida que te mantuvo entero en medio de situaciones difíciles que tal vez estás viviendo. No sé cómo, pastor, pasé por aquello, pero no me desmoroné. Me golpeó, pero no me destruyó. Sigo entera, sigo entero. La ballena, queridos hermanos, nos está predicando el mensaje de la gracia de Dios.
Y el mensaje es que Dios tiene el deseo y el poder de rescatarnos de los problemas en los que nosotros mismos nos hemos metido. Dios diciéndonos: sos lo suficientemente humano como para haberte metido en ese lío, pero yo soy lo suficientemente Dios como para sacarte de ese lío. Porque Jonás se metió solito en el lío, pero no pudo salir solo. Merecía quedarse, se había ganado su estadía permanente adentro de la ballena. Porque no sé si te diste cuenta que algunas ballenas son ballenas que nosotros nos ganamos. Pero Dios en su amor y en su gracia se dispone a sacarnos de cosas en las que nosotros mismos nos metemos. Y entonces en el capítulo 2, Jonás está dentro de la ballena. Se da cuenta que es el resultado de su desobediencia, que su autoboicot lo llevó a esa gran ballena, a ese gran problema. Y entonces levanta una oración y le dice a Dios desde adentro de la ballena: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación solo viene del Señor. Claro, porque cuando vos y yo estamos adentro de la ballena, ahí nos acordamos de ser fieles, hasta de diezmar, Señor. Te lo prometo. Sácame de esta deuda con el banco. Y dice: Señor, cumpliré todas mis promesas. La otra versión dice: pagaré lo que prometí, haré lo que dijiste que hiciera. Y entonces yo creo que esto nos revela por qué Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Porque a veces Dios tiene que dejarme adentro de mis problemas el tiempo suficiente para que adentro de la ballena nos determinemos, nos decidamos a cumplir con nuestro propósito fuera de la ballena. Señor, voy a hacer lo que me pediste. Y cuando Jonás dice: haré lo que me pediste, entonces Dios le habló a la ballena. Atrapá el orden en esta mañana. Jonás habló con Dios sobre su problema y Dios le habló al pez. Jonás habló con Dios sobre su problema y Dios no le respondió a Jonás. Dios le habló al pez. Así que Jonás habló con Dios sobre el problema que tenía y Dios, en lugar de responderle a Jonás, mientras Jonás hablaba con Dios, Dios ya estaba hablando con la ballena. El hecho de que Dios no me hable sobre mi problema no significa que Dios no esté trabajando con la respuesta a mi problema. A veces Dios no me habla porque Dios ya está hablando con la ballena. Y al tercer día esa ballena, dice el texto bíblico, vomitó a Jonás. Jonás no tuvo una palabra profética que le anticipara que sería liberado. Todo lo que Jonás supo fue que en un momento estaba dentro de la pancita de la ballena y al siguiente momento estaba afuera. Y yo quiero declarar en esta mañana, y estoy creyendo que Dios está a punto de hacer eso con tu vida, que Él está a punto de hacer eso con muchos de nosotros cuando nos enfoquemos en nuestra misión de que otros conozcan a Cristo. Que es verdad, que es cierto que si buscamos primeramente su reino, Él va a añadir las demás cosas. Que sin saber cómo, sin aviso previo en aquello en lo que nos estábamos metidos, de pronto nos vamos a ver fuera. Lo creo, será de repente, será la acción sin aviso previo de parte de Dios para tu vida. Y la ballena ahora está vacía, ya no tiene más en la panza a Jonás.
Y lo maravilloso es que el texto no solo dice que lo vomitó, sino dice que lo depositó en la playa. La otra versión dice en tierra seca. No lo vomitó en el mar, sino que lo puso en la playa. Y esa es otra imagen maravillosa, poderosa de la gracia de Dios. A pesar de su desobediencia, usó el problema como transporte para llevarlo al destino al que no podía llegar Jonás por su propia cuenta. La gran ballena, que era el gran problema, se convirtió en el transporte para llevarlo a Jonás a su destino. Dios tomará lo que hasta hoy ha sido nuestra pasividad, nuestra indiferencia, nuestra desobediencia, nuestra renuencia a cumplir con nuestra misión y va a usar nuestros problemas como transporte a nuestro futuro de obediencia y de plenitud. Él tomará lo que el enemigo quería usar para tu mal y lo dispondrá para tu bien. Lo puso en tierra seca. No tuvo que nadar del medio del océano hasta la playa. Las ballenas no suelen acercarse a la orilla, salvo para, como en Puerto Madryn, para reproducirse y amamantar a sus crías. Y este es otro símbolo profético de lo que Dios haría con Jonás. Lo usaría para que miles en Nínive nacieran de nuevo. Se está acercando, querido hermano, querida hermana, una ballena a tu playa, porque Dios te va a usar para un avivamiento. Muchos conocerán a Cristo, nacerán de nuevo por medio de tu vida. Y entonces allí en la playa viene nuestro texto que leímos en el comienzo del capítulo 3, que dice: y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Es Dios diciéndole: Jonás, todavía tenés que hacer lo que te dije. El apóstol Pablo lo va a decir así: dones y llamamientos son irrevocables. Todavía tenés que cumplir con la misión. Es Dios diciéndole: todavía tenés que hacer lo que dije. Perdiste tiempo, pero todavía tenés que hacer lo que dije. Y tal vez pensaste que por desobedecerme hasta ahora estás descalificado. Pero como vos no te llamaste a vos mismo, tampoco podés descalificarte a vos mismo. Yo te hablo por segunda vez, yo te doy otra oportunidad. Te hablo por segunda vez. Si yo digo que todavía tenés que hacerlo, entonces todavía tenés que hacerlo, porque para esto naciste, Jonás. Y el texto dice que Nínive era una ciudad tan grande que llevaba 3 días en recorrerla. Pero resulta que dice también el texto que cuando Jonás, obedeciendo, finalmente va a predicar a la ciudad, la recorre en un día. Debería haberle tomado mínimo 3 días, pero lo hizo en 1, porque había desperdiciado 3 días adentro de la ballena. Pero cuando nos disponemos a obedecer, el tiempo desperdiciado no es tiempo perdido. Porque Dios promete en su palabra que Él redime, rescata el tiempo. Es lo que se nos promete en Joel, cuando Joel dice: yo restituiré el tiempo. ¿Sabés qué significa? No es que yo puedo volver atrás. Significa que Él va a hacer tanto en el tiempo que viene en tu vida, ¿sí?, que el tiempo que perdiste adentro de la ballena
va a ser restituido. Vas a hacer más en lo que viene que en lo que pudiste haber hecho en el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque Jonás cumple con su misión en el capítulo 3 y, ¿sabes? El diablo te llena de culpa y de acusación diciéndote que debido a lo que sucedió en el capítulo 1 cuando desobedecemos, jamás llegaremos a tener nuestro capítulo 3, de sentir la maravilla de ser usados por Dios en un mover de avivamiento. Pero Dios te habla hoy por segunda vez y te dice, estás lista, estás listo para lo que en el capítulo 1 no estuviste lista ni listo. Es tu tiempo ahora, porque esta versión de vos misma, de vos mismo, procesada por las ballenas, por las pruebas, esta versión quebrantada de Jonás puede llevar adelante mi mandato, el mandato que no pudo llevar adelante en el capítulo 1. Él te estaba llevando a la versión de vos en tu capítulo 3 para que puedas manejar la asignación, la misión, y que tus relaciones, tus amistades, tu familia conozcan a Jesús. Así que Jonás cumple fielmente su asignación y el resultado. ¿Sabes qué? ¿Por qué Jonás no quería saber nada con ir a Nínive? Porque era lo peor, era la gente más cruel. Para un judío los asirios eran lo terrible, como para nosotros los de River. Y quiero llamarlos porque si no, no va a ir ninguno al cielo. No, en serio, era lo peor los ninivitas. Y resulta, él creía, esta gente, ¿qué va a creer en Dios? Y ¿sabe lo que hacían? Entre otras cosas, le cortaban, decapitaban a los judíos y colgaban las cabezas de los judíos en los árboles de las ciudades. Esta gente va a creer en Dios. Mis amigos van a creer en Jesús. Si viven diciendo cualquier cosa, hablando de cualquier porquería, teniendo conductas que están lejos de lo que Dios quiere. Claro, porque viste que los cristianos, cuando somos cristianos y de pronto después de ser cristianos nos convertimos en religiosos, no estoy hablando de ustedes porque aquí no hay religión, aquí hay creyentes fieles, ¿no? Pero cuando nos convertimos en religiosos, queremos que la gente cambie antes de conocer a Cristo. Y nosotros somos selectivos y decimos, este merece, este no, este está listo, este no. Pero Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, no a los que yo considero dignos del Evangelio. No, este no, vos viste la identidad sexual que tiene, vos viste este otro en la que anda, la adicción que lo controla. ¿Estos qué van a querer el Evangelio? Son ninivitas. Pero resulta que cuando obedece, todo, dice el texto, ¿sabe cómo dice? Desde el mayor al menor, todos en la ciudad se entregaron a Dios. Estaban más receptivos de lo que yo imaginaba. Y déjame decirte que a los efectos de mi propósito en esta mañana, que es compartirte este llamado de Dios a nuestras vidas, a que seamos instrumentos de la gracia suya, del amor suyo para con la gente con la que vos convivís a diario, a los efectos de ese propósito, mi mensaje podría terminar aquí. Pero no sería honesto con vos si yo no te cuento que en el capítulo 4, en el 3 se produce el avivamiento. En el capítulo 4
después del avivamiento de Nínive, Jonás cae en una depresión que lo hace decirle al Señor: Señor, quítame la vida. En el capítulo 3 él está siendo usado por un avivamiento, así que está ganando. Pero en el capítulo 4 está en depresión, así que está perdiendo. Y sabes, está enojado y depresivo. ¿Sabes por qué? No vino otra ballena a comérselo. ¿Sabes por qué? Porque los ninivitas se convirtieron. Por favor, léelo en la semana. Por la gracia de Dios, Jonás fue vomitado de la ballena sin ningún daño. Recién salidito de la ballena, todavía oliendo a gracia de Dios, está molesto porque Dios tuvo gracia para con los demás. Los eruditos bíblicos, los expertos, dicen que el libro de Jonás es una parábola, una aguda crítica al pueblo de Dios en su actitud de aceptar que somos el pueblo elegido de Dios, pero olvidando para qué fuimos elegidos. No fuimos elegidos porque fuéramos mejores que nadie. Fuimos elegidos para bendecir a todos los demás. Y el pueblo de Dios de aquel tiempo, Israel, había sido elegido por Dios para ser de bendición a los demás pueblos de la tierra. Pero se quedaron con el privilegio de ser elegidos y despreciaron a los otros pueblos de la tierra. Y con los asirios en particular tenían ese historial de fuerte enemistad de la que te hablé antes. Así que Jonás, primero, capítulo 1, no quiere ir a predicarles. Después de que pasa por el lío de la ballena, en el capítulo 3 finalmente va. Su predicación es tan exitosa que todos se convierten, se enoja y quiere morirse. Tiene un dolor no sanado basado en ese historial de enemistad. Y el dolor sin sanar no le robó su don. Todos se convirtieron, pero estaba robándole la alegría de vivir, la alegría de ser usado por Dios. Y algunos daños no me impiden a mí hacer cosas, pero me impiden ser. Y Jonás no se dio cuenta de ese dolor enterrado hasta que explotó, detonó, cuando el amor de Dios, la gracia de Dios alcanzó a los asirios. Así que Nínive necesitó de Jonás, pero Jonás también necesitó de Nínive. Porque esas grietas, esas heridas en su corazón no se hicieron evidentes hasta que se produjo el avivamiento de aquella ciudad. Jonás, no solo te estoy usando para arreglar algo en Nínive, estoy usando Nínive para arreglar algo que está todavía enfermo adentro de tu corazón. Y esto es lo que sucederá también con vos como resultado de cumplir la misión. Mientras bendecimos a la gente, vamos a ser confrontados con algunas heridas que todavía están sin resolver en nuestros corazones y seremos sanados por Dios. Porque este es un secreto de la vida cristiana y un secreto de la sanidad emocional. El secreto es que cuanto más ensimismado estás, menos sano estarás. Cuanto más descentrado estás, más sano serás.
Cuando nos descentramos, pensamos en otros, bendecimos a otros, es que Dios puede sanarnos a nosotros, porque el reino de Dios es el reino al revés. Dice Dios, dad y se os dará. Bueno, dame, saname. No, primero saná. Cosa que no sucederá si siempre estamos centrados en nosotros. Pero cuando lo experimentes, vas a experimentar la promesa de la palabra que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y cierro con esto. Dios está usando, querido hermano, querida hermana, tu capítulo 2, adentro de un gran problema, adentro de una ballena, adentro de las pruebas en la vida, para llevarte a un punto de inflexión, a un punto de quiebre, y que te decidas a vivir conforme al reino de los cielos, buscando primeramente su reino, para que Dios pueda poner manos en todas las demás cosas. A vivir la emoción del capítulo 3, ser usado por Dios, ver su reino extendiéndose en la vida de la gente que vos querés, que vos amás, de tus relaciones, y también para llevarte al capítulo 4 y sanarte definitivamente. En tu asiento tenemos esta tarjetita. Agarrala, tomala allí. Si alguien no tiene una tarjeta, levante la mano, que los sugieres le acercan. Allá atrás hay alguien que no tiene. ¿Sí? Muy bien. Sí. Mirá, la tarjeta tiene un troquelado acá. ¿Sí? Aunque sea feo, mírame un segundito. Antes que te trague la ballena por no mirarme. Escucha. Tiene un troquelado aquí, ¿sí? Lo que dice la tarjeta es lo que va a ser nuestra visión y nuestra metodología. Orar, escuchar, comer, servir, compartir. El estilo de vida de Jesús. Y luego tenemos ahí para anotar los nombres. No tenés que escribir tu nombre acá, porque esto, la parte de arriba de la tarjeta te queda para vos, y la parte de abajo volvés a escribir los nombres de tus 5 amigos, 5 familiares, 5 conocidos. Y no hace falta poner tu nombre, porque el fin de la parte de abajo es que las vengamos a poner a las urnas, para que todo el ministerio de intercesión de la iglesia durante todos los próximos días estemos orando uno por uno por los nombres de tus seres queridos. Que cuando vos vayas a compartir, a tener un tiempo de comunión, a interesarte, a escuchar, ya el poder de la aeronáutica haya hecho su tarea, la oración haya hecho su tarea en el corazón de tu ser querido. ¿Sí? Así que escribimos los nombres 2 veces. En la de arriba te queda para vos, en la de abajo, ahora cuando yo te indique cómo y cuándo, lo vamos a colocar en la urna que está aquí, la urna de oración. ¿Sí? Entonces, llená con los nombres de tus 5. Allí ponemos personas que no conocen a Cristo o creyentes que vos conocés pero que están alejados de Dios, que están alejados de la casa del Padre. ¿Está? Si alguno de ustedes ya los tiene claro, porque
lo vienen haciendo, pero otros, pedile a Dios si no tenés muy claro quiénes pueden ser. No es que no es un pagaré, ¿sí? Es una intención espiritual de decir, este amigo, este compañero de trabajo, este proveedor, este cliente, ¿sí? Este vecino, este familiar, necesitan del amor de Dios. Están pasando por tiempos difíciles de angustia, de necesidad, de enfermedad. Y adentro mío yo tengo al Espíritu Santo. Poné allí tus 5. Si ya lo hiciste, ahora cortá el troquelado, guardá la parte de arriba, tenela, no sé si tenela junto en tu cartera o en el lugar donde todos los días podés sacarla para orar, ¿sí? Para orar y para repasar las 5 acciones. Algunos ya quizás está listo para la 5ª. Bueno, no es que esto es ley de medos y persas, ¿no? Quizá alguno ya está listo para la 5ª o sabés cuál es la necesidad, respondé ya. No digas, no voy a ayudar con un plato de comida a alguien porque primero tengo que orar, después tengo que oír, después... No. ¿Sí? Esto es una ayuda nada más. Pero guardalo ahí. Y ahora ponete de pie. Vamos a colocarla en las urnas de oración, ¿sí? Escuchen cómo lo vamos a hacer. Los que están arriba se va a acercar allí en los pasillos algún hermano, algún ujier con un alfolí, una bolsita. Ahí no tenemos la urna, tenemos una bolsita, después la ponemos en la urna, ¿sí? Y vas a colocar allí tu tarjetita con tus 5. Los que están en el fondo, hasta la mitad del templo, las urnas están en la mitad para ustedes, para que no nos aglomeremos, ¿sí? Y los que están de la mitad para adelante vendrán aquí adelante cuando yo lo diga. Esperen, no se me muevan, esperen. Porque quiero orar y primero decirte algo y después orar. Como vos sabés, yo escribí este libro que se llama Bienvenido a casa, hijo, que está orientado a creyentes alejados, ¿sí? Porque parte de los 5 puede ser 1, 2, 3 o los 5 creyentes alejados. Este libro, el precio de la editorial que nos pasó esta semana ya vino con aumento, es 15.500, pero yo hice un acuerdo con la editorial que para nosotros en la iglesia, para esta visión de los 5 amigos, ¿sí? Lo pongan a precio de costo. En vez de 15.500, 6.000 pesos. ¿Sí? No hay un centavo de ganancia para nadie. ¿Sí? Es el precio del costo de la editorial. ¿Sí? Y la editorial gentilmente aceptó este pedido. ¿Sí? Entonces, decía en el primer culto, no sé cuánto vale un alfajor. ¿Cuánto vale un alfajor? Pero debe valer 6.000. ¿Cuánto? 2.000, pero no, ¿cómo? El que tiene chocolate, 3, así, y arriba le pone la crema chantilly. Mi señora hace 5, ¿vale? 7.000 algunos, dice. ¿Quién da más por el Habana? El Habana lo que debe valer, ¿no es cierto? Bueno, mi señora no me deja comer alfajores hace rato, así que no sé. Pero es el precio casi de un alfajor, ¿sí? Llévalo y regaláselo a ese creyente apartado, ¿sí? Aprovechá que la editorial ha tenido esta gentileza. Pero antes de que pasemos a las urnas, quiero orar por todos nosotros. Cerrá tus ojitos. Jesús, prometiste algo. Dijiste, recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Señor, la razón por la que el Espíritu Santo está dentro de nosotros es para que te seamos testigos. Señor, que cuando en el poder del acuerdo, no solo entre nosotros, sino con cientos de miles de creyentes en todo el país, estemos llevando adelante tu misión, tu propósito, la gran comisión. Señor, que el poder del Espíritu Santo se active a través de nosotros y las personas pasen de muerte a vida. Señor, en el nombre de Jesús envío a cada siervo y sierva tuyo, en el ambiente, en la familia, en el vecindario, en el trabajo, en el lugar de estudio, en los encuentros de amistad, aún en encuentros circunstanciales, aún con gente que no está dentro de los 5. Los envío con la cobertura de la iglesia, con la cobertura pastoral, los envío en misión. Y estamos creyendo que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los de adelante pasen aquí, los de atrás al medio, los de arriba allí con los hermanos Ujieres. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.